Fíjate tú. Almudena Negro es una periodista española que se caracteriza por dar caña, como decimos en España, que traducido al argot de Venezuela sería algo así como meter el dedo en la llaga o no tener pelitos en la lengua. Es una fiel seguidora de la causa venezolana y se conoce al dedillo la realidad del país del chavismo. Dicen que es individualista, capitalista, minarquista. En su cuenta en Twitter lo advierte de la siguiente manera: me dicen que soy minarquista y yo contesto que si eso es una tribu o un colectivo, no cuenten conmigo. Periodista de vocación, jurista de formación, especializada en comunicación digital y asociacionismo, presenta el magazine dominical de Radio Inter, Ya es Domingo, a donde nos ha invitado en varias oportunidades. Yo es que me acabo de enterar que tu segundo apellido es Conrad, que no tiene nada que ver con Konrad Adenauer, por supuesto, que de paso es un hombre. Bueno, es alemán. Es alemán, Conrad es eso un sí. apellido alemán, soy hija de alemana y padre español. Caramba, O ¿y cómo sea vino a que, parar tu padre a España? no, mi padre es español, Ah, mi es español, madre era perdón. alemana y es la que vino a Al parar a revés. España, o sea que justo al revés. Sí, Qué sí. bien, qué bien. Luego de esta precisión biográfica muy cortita, porque tenemos media hora y contigo hay que conversar de temas de los que tú eres experta, que es política española vinculada también con el tema de Venezuela y Podemos. En el mes de julio surgió una polémica con respecto a la web llamada Versión Original, que es la web a través de la cual el Ayuntamiento de Madrid, que está regentado por la alcaldesa de Podemos o de Ahora Madrid, ergo Podemos, Manuela Carmena, pretende desmentir aquellos diarios que digan ergo mentiras acerca de la gestión de la alcaldía. ¿Qué te recuerda esto? Bueno, a mí esto me recuerda a Venezuela y a la censura, como empieza la censura, y también en Ecuador, ¿por qué no decirlo? También lo he hecho correr en Ecuador, la censura a los periodistas. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Madrid es el ayuntamiento uno de los más grandes de España, no estamos hablando de un ayuntamiento pequeño. Tiene un servicio de prensa que cuando quiere convocar y desmentir cualquier cosa, te aseguro, Noé, que estamos todos los periodistas allí y todo el mundo se entera. Esa web no tiene más sentido que amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación desafectos hacia el movimiento de la alcaldesa, que por cierto, decías tú que es Manuela Carmena, yo no sé si es Manuela Carmena o es Rita Maestre Rita de Maestre es la Podemos, portavoz. porque sí, pero ¿quién manda en el ayuntamiento? Están absolutamente divididos en Podemos. Pero volviendo al tema de la página web, a mí me parece gravísimo, es tan grave que incluso la FAPE, la Asociación de la Prensa, Sí. ha protestado, todo el mundo ha protestado, y ahí se provocó una división interna donde Manuela Carmena llegó a decir que iban a retirar la página web, la iban a cambiar, y Rita Maestre, que todo el mundo sabe que es el enlace directamente con los dirigentes de Podemos, dijo que de eso nada, la web sigue abierta, la web sigue funcionando y su único fin pues es hacer listas negras de periodistas. ¿Y eso qué efecto está teniendo en la sociedad española? Porque estamos hablando ahora de la web, pero es que si nos vamos a Barcelona, hemos visto cómo en el mes de julio también la alcaldesa, también vinculada con Podemos, Ada Colau, empezó a tumbar monumentos, empezó a quitar la efigie del rey Juan Carlos de Borbón del ayuntamiento, en fin, toda esa locura por cambiar las cosas y hacer ver como que todo lo que era antes de mí es agua pasada y esa es la historia del oscurantismo y lo que viene a partir de ahora es la historia luminosa de lo que es Podemos o de lo que es el chavismo en España. Ahora, la sociedad española no se está dando cuenta de esto. Yo creo que sí, que poco a poco sí se está empezando a dar cuenta. De hecho, en las últimas encuestas que se han publicado, y además en absolutamente todas, Podemos está bajando en intención de voto de los españoles, yo creo que por diversas causas. Una, desde luego, es esta gente que ha entrado ahora en los ayuntamientos, que se ha hecho con el poder municipal, que ha escapado al control de la dirigencia, de los dirigentes de Podemos y que están haciendo verdaderos despropósitos. Tenemos desde concejales que se hacen fotos apuntando a la Virgen, por ejemplo, a Ada Colau que retira el busto del rey, porque eso en realidad es un guiño al republicanismo tradicional, que hay a la anarquía que ha habido allí en Cataluña, o tenemos el despropósito de Madrid, por ejemplo, a Guillermo Zapata y sus comentarios antisemitas y absolutamente Twitter, xenófobos en Twitter. Es decir, eso hace daño, pero también yo creo que está haciendo mucho daño a Podemos la falta de liderazgo de Pablo Iglesias, quizás su soberbia. Pablo Iglesias no es un personaje que pueda al final conectar con las bases, conectar con la gente, su soberbia se lo impide
y luego esas primarias que han frustrado a muchísima gente, que se habría creído aquello de los círculos, Claro. de todos tenemos voz, el asamblearismo que prometían, y ahora resulta que cuando hay que hacer un grupo parlamentario para ir al Congreso no hay, ¿qué sucede? Pues que Pablo Iglesias quiere un grupo férreamente controlado para que no le suceda que le salga un Guillermo Zapata o una Manuela Carmena o una Ada Colau, y entonces resulta que ya los círculos no pintan nada y tienen que callarse y someterse al líder. Y yo creo que eso ha causado muchísima desilusión, no solo en la gente de los círculos, sino también los votantes, que ya empiezan a percibir a Podemos como un partido de la casta, de los boligarcas, que se diría allí en Venezuela, ¿no? Es decir, que ya los españoles empiezan a percibir a Podemos como algo viejo, algo como aquello que ellos mismos denunciaban, y yo creo que de ahí viene su caída en las encuestas. Tú dijiste algo que me llama mucho la atención, es acerca del liderazgo de Pablo Iglesias, porque yo veo que Iglesias pues, es un hombre, vamos a ver, es un tipo que tiene un verbo fuerte, es un tipo inteligentísimo, es un tipo de pensamiento, de formación, y yo creo que sí tiene liderazgo Pablo Iglesias. Vamos a ver, esa es gente que logró reunir más de 200.000 personas en aquella famosa concentración en Plaza del Sol, ¿te acuerdas? Sí, Que fue un perfectamente. batacazo que preocupó a lo que ellos denominan la casta, porque se dieron cuenta que sí, que estaba pasando algo y que les estaban serruchando la silla, como decimos en Venezuela. Lo que pasa Eso es que, liderazgo. no, un líder es capaz de mantener ese liderazgo. Una cosa es un momento puntual, donde hay un momento de indignación general de la gente, además en un momento de grave crisis económica, cuando el paro aún estaba cada día creciendo en España, todo se venía abajo, entonces era muy fácil hacer populismo y arengar a las masas. El problema es que el verdadero líder sigue manteniendo ese liderazgo. ¿Qué le está pasando a Pablo Iglesias? Si ahora mismo Podemos es una jaula de grillos. Recuerda la salida de Monedero, pero es que recuerda también las continuas broncas que estamos viendo en Podemos. Ada Colau ya se ha revelado por el intento de pacto con unos comunistas que se llaman ICV aquí en España, que quiere hacer Pablo Iglesias en Cataluña, desoyendo, digamos, lo que es a las bases. Es decir, al final Pablo Iglesias no es un verdadero líder. Un verdadero líder hace que le sigan. Al flautista Jamelín le seguían cuando tocaba la flauta, la tocara un día, 2 o 20. Pablo Iglesias consiguió reunir a 200.000 personas en un momento puntual de indignación, donde además yo creo que todos estábamos indignados, porque el diagnóstico que en aquel momento Podemos hacía de la situación española era acertado. Cuestión distinta eran las recetas que ofrece para solucionarlo. Ahora, sigue existiendo esa incomodidad en España, aunque esté disminuyendo la popularidad de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias pueda que desaparezca. Lo que no van a desaparecer son los problemas de los españoles, los desahucios, el problema del desempleo, el tema del separatismo, incluso hasta el terrorismo. ¿Quién va a resolver, si no es Pablo Iglesias, eso? Bueno, yo creo que en primer lugar, tanto el PP como el PSOE, que son, digámoslo, COPEI y Acción Democrática, a diferencia de en Venezuela, aquí parece que están remontando. Las dos grandes formaciones parece que están remontando, pero luego hay un factor que ha aparecido, que es otra fuerza emergente, que yo creo que también está captando buena parte del electorado de indignados que se fueron primeramente a Podemos, que es Ciudadanos, que es una fuerza que, como sabes, está en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el separatismo, que es una fuerza de centro-izquierda, que es una fuerza que quizá pueda generar la ilusión que Podemos parece que no está generando. De hecho, Ciudadanos ahora mismo en las encuestas vuelve a subir. Ha tenido un momento de parón y bajada, pero ahora está volviendo a subir precisamente a costa de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Ahora, Ciudadanos, vamos a ver, de alguna u otra manera lo intentó hacer UPyD. Ciudadanos, yo lo veo como una especie de efecto espejo de UPyD. UPyD fue una decisión del Partido Socialista Obrero Español y se le ve en algún momento como una salida, como una alternativa al bipartidismo. Todavía no está en la escena pública Pablo Iglesias. Ciudadanos no pudiera ser una especie de efecto espejo de ese UPyD que ya prácticamente ha desaparecido. Es verdad que UPyD Rosa Díez estaba en el PSOE, de hecho Rosa Díez lleva toda su vida en política, yo creo que esa es una gran diferencia. Albert Rivera llega nuevo y sobre todo Ciudadanos tiene ya 10 años de experiencia en Cataluña, pero yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es Ciudadanos en Cataluña y Ciudadanos fuera de Cataluña. En Cataluña Ciudadanos es un partido que se ha ganado la simpatía de todos los españoles porque ha estado defendiendo, a diferencia de lo que han hecho PP y PSOE, España en Cataluña y la libertad en Cataluña, la libertad de la gente frente al separatismo, a los embates del separatismo.
Si a Ciudadanos le va a salir bien, hombre, yo creo que se han precipitado mucho. En las elecciones municipales quisieron correr muchísimo, han fichado Sí. a mucha gente muy extraña, que hace cosas muy raras, que quizá tampoco estén muy controlados desde los líderes del partido y que les puede llegar a pasar factura, pero no se está produciendo tanto desfonde como con Podemos. De momento no han desilusionado tanto, quizá porque son más producto de marketing tradicional. Claro. Y están vendiéndose muy bien, sobre todo en la última encuesta del País, creo que era el partido que está situado en el centro, sí, en el centro demoscópico, mientras que Podemos está en un extremo. Yo creo que eso marca mucho la diferencia entre las dos fuerzas emergentes. Ahora, si va a ser un espejismo, pues yo creo que va a depender mucho de si Partido Popular y Partido Socialista son capaces de volver a ilusionar a alguien. Vamos a volver al tema de Manuela Carmena, la Alcaldía de Madrid y la web versión original que están intentando ellos instalar, porque tú me comentabas antes de comenzar el programa que los editores, los grandes dueños de medios de comunicación en España no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero sin embargo yo veo que los medios de comunicación tienen periodistas, ellos mismos están encima de la noticia sobre Venezuela. Así que no entiendo cómo pudiéramos pensar que no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en España. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que lo que está sucediendo es que hay una serie de medios de comunicación, los grandes más media españoles, no se han dado cuenta, no solo no se han dado cuenta, sino que tienen mucho que ver en el éxito de Podemos y en el auge de Podemos. Muchísimo le dieron toda la voz sin darse cuenta el peligro que encerraba dar voz al populismo. Es verdad que hay periodistas en todos los medios que están poniendo la mirada sobre Venezuela, pero no, tú sabes, Noé, que esto no es desde hace mucho. Esto es desde hace relativamente poco, cuando se han vuelto la vista hacia Venezuela, cuando Venezuela lleva sufriendo 16 años de chavismo, nada más y nada menos. Por tanto, yo creo que no se han dado cuenta, intentan rectificar, pero ya es demasiado tarde, y algunos medios ni siquiera eso. Yo creo que algunos grandes dueños de medios de comunicación deberían llamar a sus colegas de Venezuela de aquel entonces y preguntarles dónde están ahora, porque igual se encuentran que por haber apoyado el ascenso de Hugo Chávez ahora están en el exilio, en prisión, o como los últimos de los digitales, con órdenes de no poder abandonar el país. Pero ahí no basta, por ejemplo, las visitas, la cobertura que se le ha dado a la presencia, por ejemplo, de Mitzi Capriles de Ledesma y de Lilian Tintori, que son las esposas de los presos políticos más notados en Venezuela. No son los únicos presos políticos porque hay 75, según las últimas cifras del Foro Penal. Pero digamos son las cabezas más visibles de dos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática que da en demostración que en Venezuela no hay democracia. Ellos han estado en Madrid, como también lo ha estado el editor Miguel Enrique Otero Silva, que es el director de un periódico cercado por el gobierno. Ese tipo de cosas yo me imagino que tienen que ser suficientes para que los grandes medios de comunicación en España se den cuenta de que algo está pasando. No, yo creo que los españoles sí se dan cuenta que algo está pasando en Venezuela y que esas noticias llegan. Yo creo que además, sobre todo y fundamentalmente a través de las redes sociales, yo creo que se produce un impasse cuando un grupo de gente muy famosa, Carlos Baute, por ejemplo, hace aquella famosa canción de Respeta, ¿no? Cuando las grandes manifestaciones de estudiantes, la gente empieza a decir qué pasa en Venezuela. Y yo creo que otra cosa que ha hecho que los medios de comunicación se vuelquen ahora en Venezuela es la visita de políticos españoles, desde Felipe González, declaraciones o encuentros de José María Aznar con Mitzi Capriles o con Lilian Tintori, pero también la visita de los senadores españoles que se ha producido en el mes de julio. Todas estas cosas son las que provocan que los medios de comunicación, ay amigo, no les quede más remedio que dar la noticia, pero no es menos cierto que en las tertulias políticas, sobre todo de algunas cadenas, lo que parece es que los de Podemos son los que allí tienen que llevar siempre la razón y la voz cantante, y eso es lo que realmente luego hace daño. No una noticia puntual en un telediario, que todos vemos, que está aquí Lilian Tintori, sino los argumentos que vende Podemos, que luego son filtrados a través de determinados medios de comunicación como si en Podemos residiera la solución a nuestros problemas, y ese es el grave peligro. Eso es realmente hacer el juego al populismo. ¿Podemos hacer un efecto mediático entonces? Yo creo que sí, desde luego todos sabemos que vivimos en el mundo de la imagen, en la sentimentalización de la política. El propio Pablo Iglesias no es más que un producto de marketing muy bien elaborado, con una dialéctica estupenda, por supuesto, muy inteligente, todo lo que tú quieras, pero es un producto de las tertulias televisivas, ni más ni menos, y se está viendo, y ahora además parece que hay una carrera de los partidos políticos por fichar a tertulianos. La política, que es la que hace Pablo Iglesias, pero en otros casos queda en segundo plano. Al final se trata de la imagen, y es verdad
que Podemos llegó al gran público. Fíjate si llegaron, que ellos son tan conscientes de la importancia de los medios de comunicación que lo primero que hacen es conseguir financiación para aquel programa que se llamaba La Tuerca. Sí. Por cierto, Venezuela, Irán, ¿verdad? ¿No suena? Sí, Volvemos sí, a sí, enlazar. además lo que querían Porque- comprar el canal a costa del Exacto, dinero porque se venezolano. dieron cuenta que necesitaban su propio altavoz mediático. De ahí saltaron a cadenas más pequeñas y de ahí ya a la gran cadena, ¿no? A La Sexta o a Telecinco, donde se les va dando cancha y ellos van colocando, y además muy inteligentemente, porque sí son muy hábiles, sí lo hacen muy bien, sus mensajes. La propia imagen de Pablo Iglesias, esa coleta, todo eso está perfectamente estudiado. Pero tú que eres especialista en temas de comunicación 2.0, Sí. ellos han surgido, entre otras cosas, no solamente porque son jóvenes y porque son inteligentes, sino también porque han sabido manejar la política a través de las redes, es decir, forjar comunidad, forjar audiencias o movilizar a los españoles a través de las redes sociales, porque no tenían recursos, no tenían los grandes medios. Y lo hicieron a través de aplicaciones. Yo comentaba en estos días, por ejemplo, que fueron los primeros en utilizar Periscope para hacer una transmisión desde Plaza del Sol, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa con toda esa masa que quedó allí unida en red? Que no fue visible en un principio, pero que está allí y que fue la que significó los procesos de movilización de Podemos. ¿Qué pasa con eso? El famoso 15M, porque de ahí en realidad surgen. Es verdad, y además se vio muy bien en la campaña de las pasadas elecciones europeas de junio, que Podemos utilizó muy bien lo que es el poder de las redes sociales y el conectar sobre todo con los nativos digitales. Los nativos digitales eran la base de Podemos. Claro. Ellos lo hicieron muy bien montando foros y generaron comunidad, generaron conversación, generaron escucha y generaron cercanía. Pero no es menos cierto, fíjate que les está sucediendo, que esa gran fuerza que ellos tuvieron, ahora mismo es su debilidad. Todos los escándalos que están surgiendo de Podemos, ¿de dónde están saliendo precisamente? Del mal uso que otras personas de Podemos, desde Guillermo Zapata a Marisol La Roja, que es la señora, una concejal en Alicante que ha dicho todo tipo de barbaridades del jefe del Estado español, ¿no? ¿Dónde lo dicen? En el propio Twitter. Es decir, al final su fortaleza, y yo esto es algo que siempre he tenido muy claro, era también su gran debilidad, porque es verdad que las redes sociales hoy en día tienen mucha influencia, sobre todo para llegar al nativo digital que piensa de otra forma, como piensa el inmigrante digital, pero no es menos cierto que hoy en día o la combinas con los medios de comunicación tradicionales o mucho cuidado, y que además luego las redes sociales tienen un gran problema, y es un gran problema sobre todo para los acostumbrados a intervenirlo todo, y es que no puedes controlarlas y no hay intermediarios, y ahora se han encontrado pues con Zapata, deseando meter en el cenicero a todo aquel que coge por delante, ¿no? Es decir, al final su fortaleza se está convirtiendo en su talón de Aquiles. Esto es un tema muy interesante. Sí, lo que queda escrito está. Me imagino que se pusieron a publicar cosas en aquel momento cuando ni se imaginaban que iban a cumplir con un papel importante dentro de la base política de España. Es que eso demuestra que quizá ellos eran nativos digitales, sabían conectar, pero en realidad no eran tan duchos en las redes sociales, porque hay una norma básica que yo siempre cuento en las redes sociales, y es que la red tiene memoria. Todo lo que tú escribes en la red ahí queda para siempre, te guste o no, porque además ya sabemos que el derecho al olvido de Google está rechazando más del 40% de las solicitudes, así que yo lo siento mucho, pero todo aquello que dijeron en 2011, allí va a seguir para siempre. Hablando de la memoria, fíjate que se habla mucho de... Bueno, se ha hablado acerca de las vinculaciones de Podemos con Venezuela, el financiamiento, etcétera, etcétera. Un tema muy recurrente y siempre se habló de pruebas. Incluso estuvo un diputado de Primera Justicia en España, como tú sabes, llamado Julio Montoya, que trajo unas pruebas que a final de cuentas como que no convencieron mucho ni a políticos ni a representantes de los medios de comunicación. Es necesario que haya pruebas forenses para saber de dónde salió ese dinero. También es cierto que me han dicho, bueno, es que no es fácil comprobar porque son capitales que se mueven bajo tierra. No son movimientos legales. Las valijas diplomáticas no se pueden abrir, por ejemplo, y ahí puedes pasar mucho dinero en valijas diplomáticas, o puedes estar financiando en negro. Si conocemos muchas historias de Venezuela donde se han movido maletines de aquí para allá. Una cuestión es la jurídica, que yo creo que va a ser muy difícil demostrar que ha habido una financiación directa, y otra cosa es, hombre, que no nos tomen por tontos. Que nosotros podemos tener el convencimiento de que ha podido, presuntamente, haber financiación por parte de Venezuela, y estamos seguros, porque no puede ser casualidad el informe de Monedero.
el propio informe de Monedero. Resulta que es que Monedero cobra más que Stephen Hawking por un informe que además es secreto y que nadie sabe de dónde ha salido, 425.000 euros y que nadie ha visto. De proletario no tiene nada Juan Carlos Monedero, eso sí estamos seguros. Ninguno de ellos. Es que si te fijas, ninguno de ellos tiene nada de proletario. El otro, Errejón, ¿cuánto era? 1.800 euros al mes por estudiar desde 700 kilómetros de distancia unas viviendas, las viviendas de Andalucía desde Madrid. Si es que al final ninguno de ellos tiene nada de proletario. Pero es que es el gran problema que han tenido siempre los comunistas, que es que los obreros lo más cerca que los han visto es en foto. En Venezuela sucedió algo, a grosso modo, y es que las propias instituciones democráticas no fueron capaces de renovarse a sí mismas. Los partidos políticos no encontraron nunca la salida y los dueños de muchos de los medios de comunicación, de la telepolítica, como la denomino en algunas oportunidades, pues le hicieron el juego a aquellos que estaban destruyendo las propias bases democráticas desde el interior. En España en un principio sospeché que iba a ocurrir lo mismo, sin embargo pareciera por estos movimientos que hace el PSOE con esos congresos, esos reencuentros, esos análisis, y quizá por los movimientos del Partido Socialista Obrero Español, porque hay que decir, bueno, ahí está Pedro Sánchez, es un hombre joven, quizás sí están intentando reflorecer. ¿Tú crees que el statu quo en España haya aprendido la lección? Yo creo que no. Yo creo que el PP y el PSOE tienen un grave problema y es que son partidos que ya no son capaces de conectar con la gente de la calle, que se han anquilosado, se han burocratizado y además tienen un gran problema y es que han copiado la estructura territorial de España al propio partido, ya no son partidos nacionales, el PSOE son 17 partidos, el PP son 17 partidos divididos por autonomías, ¿no? Para que nos entienda la gente. Yo creo que esto es un grave problema que les va a lastrar muchísimo durante mucho tiempo y que además les hace que no tengan un discurso unitario en todo el país. No es lo mismo, desde luego, lo que dice el PSC en Cataluña que lo que dice, por ejemplo, Susana Díaz en Andalucía. O no es lo mismo lo que dice el PP de Valencia que lo que dice el PP de Galicia. Me da igual, que me da lo mismo, son los dos grandes partidos. Y luego tienen el problema de que son tan grandes que se han funcionarizado, se han anquilosado, se han puesto el traje y la corbata y ya no son capaces de bajarse del coche. Pero entonces oficial. no tenemos salida en España. ¿Cómo que no? Yo creo que sí, que hay que esperar. Vamos, Vamos a ver. podemos estar reduciendo su votación o su intención de voto, eso no quita que pueda surgir nuevamente algo parecido. No, Podemos segunda parte. Efectivamente, el populismo no va a desaparecer, si además Podemos probablemente quede reducido a lo que era la Izquierda Unida de Julio Anguita, es decir, al Partido Comunista en sus tiempos mejores en España. Y es algo que queda reducido, pero el problema no es ese, el problema son las batallas ideológicas que ellos han ido ganando poco a poco. Un ejemplo, la renta universal básica que propone Podemos, pero es que ahora resulta que el Partido Socialista propone algo similar. Pero es que el líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, en las elecciones andaluzas también propuso algo similar. Es decir, que esas ideas populistas van calando y así van avanzando. Es algo que hemos visto en España, sobre todo con los nacionalismos. Poco a poco han ido avanzando. Si tiene remedio, pues yo creo que todo depende de que PP, PSOE, Ciudadanos sean capaces de generar de nuevo ilusión en los españoles. ¿Y tú crees que esa ilusión en los españoles exista todavía, pese a que sí, las cifras del paro pues parece que van bajando, que está aumentando el empleo en España, pero eso no es ninguna sorpresa, el empleo siempre aumenta en verano. Rajoy anunciaba con bombos y platillos, hemos aumentado este verano unos 500.000 empleos, pero hay algo que dice Errejón que es verdad, al final de cuentas en verano siempre aumenta el empleo por los contratos temporales, gracias al periodo estival. Sí, es verdad que en verano España es un país turístico, por cierto, el turismo es lo que se quiere encargar los de Podemos, y cuando resulta que es que España vive del turismo y es un país turístico, por tanto, en los meses de verano sube siempre la contratación, pero yo creo que dentro de los datos del paro hay que ser justos, son buenos, son muy buenos, en primer lugar, porque se produce una situación muy significativa y es que hay un número de personas, 200.000, que antes habían dejado de buscar empleo y de repente lo vuelven a buscar porque tienen expectativas de encontrarlo. Es cierto, siempre estará. Y eso es un dato allí. muy importante, Claro. cómo se percibe, porque la economía es confianza, la gente está empezando a recuperar la confianza. Por otro lado, hombre, el paro entre los 35 y creo que es 40 y 65 años está ya en niveles de casi antes de la crisis. Es otra buena noticia. Yo creo que hay que ser optimistas. Hombre, claro ¿no, que sí. Y con este último mensaje nos vamos a despedir, Almudena, porque desafortunadamente tenemos ya que dar el pase. Pero te vamos a volver a invitar porque quedaron muchos temas
Vamos, guardados en el archivo, pero los tenemos pendientes. Señores, gracias por estar en sintonía de www.elvenezolano.tv.es. Nos volvemos.